Esta historia comienza hace muchos años. Al menos 6500. A diferencia de otras plantas, el maíz no fue domesticado, fue creado. Para ponerlo en términos sencillos, el maíz es fruto de la observación y la necesidad, de la imaginación y también de las ganas de comer mejor. Aquí, la historia se campechanea con el mito. Según las palabras que nos fueron heredadas, antes del maíz los humanos comían animales de caza y algunas raíces. La comida alimentaba, pero algo faltaba. Llenaba, pero no satisfacía. Solo cumplía, pues. Entonces vino Quetzalcóatl. La serpiente emplumada fue en camino de Tonacatépetl, lugar del que volvía una hormiga cargada de un grano. El dios le preguntó al insecto sobre el camino al dichoso sitio. La hormiga no respondió, pero la tenacidad es una cualidad antigua. Quetzalcóatl esperó e insistió. El dios se convirtió en hormiga negra y la pequeña le mostró la ruta al Cerro del Cereal. El dios consiguió el grano y lo llevó a los hombres y mujeres del nuevo sol. El grano daría muchísimos frutos. Según los científicos, el maíz es hijo del teocintle y las manos y ojos campesinos. El grano original no era comestible, pero fueron los muchos años, las pruebas y los errores, los que crearon las más de 60 variedades nativas del cereal más importante de la cocina nacional. El maíz es diverso, abigarrado, colorido. El maíz es como México, una mazorca de granos multicolores. Así, los humanos que crearon Mesoamérica crearon su supervivencia, su planta ceremonial, su alimento sustancial. Y después dieron forma a los dioses, quienes crearían otra vez el maíz, para que entonces nacieran los humanos y nuestras diferencias. Esta historia comienza el 13 de marzo de 1325, el día de la fundación de México Tenochtitlan. Una tribu peregrina desde algún lugar, del cual no sabemos su ubicación exacta, pero que tiene el nombre de Aztlán. Ese pueblo errante tiene una consigna. Uno de sus dioses principales les ordenó edificar una ciudad en el sitio en el que un águila devorara a una serpiente. Después de vagar, los caminantes ven el águila en un islote cercano a la ribera occidental del lago de Texcoco. Debajo de ese islote se encontraba el corazón de Copil, del cual nacieron el copal y las tunas. Sobre ese islote, los mexicas edificaron una de las ciudades más impresionantes del mundo, un punto de llegada. No es extraño. Después de los aztecas, millones de personas llegarían a este valle con algún propósito, una oportunidad, a cumplir una promesa que jamás se realizó. ¿Acaso la máxima herencia de México Tenochtitlan, ese impresionante atractor de lenguas, productos, artes y gastronomía de toda Mesoamérica, fueron sus espacios públicos, lugares comunes, pues, en los que se mercaba, se intercambiaba y se comía? Estamos en la Chinampa de Amapola.
a 10 minutos del centro de Xochimilco para agarrar la trajinera. De trajinera son 10 minutos remando para llegar a la Chinampa. Aquí la Chinampa es, pues es una arquitectura, se puede decir, a donde interviene la mano del hombre en la naturaleza. Nuestro sistema de sembrado es ancestral. Miren, acá este es el almárcigo. El proceso es extraer el lodo del canal, echarlo a la canoa y ahí posteriormente se hace un camellón, que es esto, el almárcigo, y se deposita acá el lodo. Se deja secar un día para que se pueda cortar el lodo. Y al siguiente día se corta y se hacen los chapines, se hacen los cuadritos. Se agujera y se deposita la semilla. Ya posteriormente se tapa y ahí está el fruto. Pues yo siento que eso sí nos pertenece, ¿no? Porque en un dado momento es raíz que va hacia un árbol, que va el árbol, extiende sus ramitas por acá, por allá y todo. Nuestro trabajo como xochimilcas, el tener que cuidar a Xochimilco, porque es de nosotros, la tierra es de nosotros, la tierra se trabaja, la tierra se cultiva y nosotros nos comemos lo que cultivamos. Pues acá en Xochimilco pues se sigue practicando todo esto, ¿no? No quiere uno dejar morir pues todos estos conocimientos, ¿no? Que son ancestrales, que traemos, irlos transmitiendo de generación en generación. Entonces, por decir, nosotros como ahorita, mi esposa les transmite a las nietas, a las hijas, sus conocimientos de la cocina ancestral, porque también Xochimilco en gastronomía es muy amplia. El tecito de cedrón ya está aquí en la olla. Vamos a hacer unos ricos tlacoyos de frijol, unas quesadillas de flor de calabaza que ya fuimos a cortar. Cortamos el epazote, los chilitos y ahorita ya estamos prendiendo el tlecuil para ya poner el comal y tostar los jitomates y los tomates para la salsa. Todo es de nuestra Chinampa. Ahorita lo van a probar. Pensar que la Ciudad de México Tenochtitlan va a fundarse en el centro de una cuenca con 5 lagos, cuatro de ellos de agua dulce, 1 de agua salada, las altas montañas, las sierras, las precipitaciones, el clima. Es decir, estamos hablando de un entorno geográfico que a mí sí me parece necesario recordar, porque sin ese entorno geográfico tan glorioso y tan maravilloso, difícilmente se hubiera podido asentar una ciudad o una serie de culturas y civilizaciones que van a estar presentes a la llegada de los que van a fundar varios siglos después la Ciudad de México Tenochtitlan. Este entorno geográfico en el cual se van a poder cocinar muchas historias gracias a esta convergencia de recursos de la naturaleza que nos provee. Así que primero creo que es importante que arranquemos con la geografía de este entorno maravilloso, lacustre de la Ciudad de México, que tal vez ya no lo vemos o no lo percibimos o se nos olvida, ¿no? Bueno, pues sí, porque ya de los lagos nos queda muy poco o casi nada, pero que aunque no los veamos, ahí están. Le llaman comida lacustre y esta comida se refiere a la de los lagos. Y tú sabes que había varios lagos en lo que estamos ahora ubicados, la Ciudad de México, parte del Estado de México, y entonces se consumían ranas, pero incluso hasta principios del siglo XX. O sea, yo he platicado con personas del pueblo de Los Reyes, Coyoacán, y ellos todavía comían algunos pescaditos que había en los riachuelos. Los orígenes, la cocina prehispánica en el Valle de México. Y esa cocina casi ha desaparecido. ¿Por qué? Porque nos encargamos los seres humanos de desaparecer los lagos, que era el hábitat natural de donde surgía la comida del pueblo mexica. A partir de la conquista se van desecando los lagos en diferentes etapas, sobre todo en el siglo XVII. ¿Y con eso qué desaparece? Bueno, la alimentación a base de ranas, que era muy importante, de peces, por supuesto,
de insectos, que alguna todavía subsiste, pero como mera curiosidad gastronómica. Pero estos pueblos todavía de origen lacustre o que todavía tienen una fuerte vena agrícola, pues muchas de estas preparaciones en las cuales no puede percibirse o no vemos tanto esta impronta de la alimentación que llega a partir del siglo XVI o de los ingredientes que llegan por los europeos en el siglo XVI, ahí están, ¿no? Tal vez muchos de nosotros pues no nos hemos comido un tamal sin manteca o no nos hemos comido un tamalito hecho con pescadito porque no forma parte tal vez de nuestros gustos o de lo que aprendimos en nuestra casa, pero en esas otras regiones, en estos mundos todavía un poco más indígenas o que todavía conservan muchas de sus formas de preparación de alimentos y de ingredientes, ahí está latente. En las periferias de la ciudad, en lugares todavía como Xochimilco. Porque bueno, en Xochimilco podemos conseguir los tamales de charales, que no llevan masa, son los charalitos secos adentro, o unos de carpa, igual el pescado ahí cocido, asado. Bueno, es que antes nuestros orígenes, pues la pesca era muy importante para ellos. Ellos vivían de la pesca, incluso en los canales de Xochimilco teníamos acosiles, pato. De hecho, te digo, las tripas de pollo, los acosiles, las ranas, tamal de ranas, también había ajolotes, que ahora está prohibido el ajolote. Era lo que hacían, lo comían, preparaban clapiques de tripas, de ranas, de ajolote, que le llamamos clapique. Es un tamal con hoja de maíz y se cose en comales con leña, los cocían. Entonces, la verdad es un manjar para nosotros. La huevera, es la huevera de pescado, ya viene preparada. Esa se prepara con epazote, cebolla y chile cuaresmeño. Y se hornea en un horno de piedra, todavía a la antigua. La verdad, todo lo que tenemos aquí es un manjar, las habas, los nopales. Digo, hay mucha gente que ya no lo sabe comer. Incluso nuestros jóvenes ya no comen nada de esto. Los nopales no les gustan, las habas tampoco. Pero es algo muy, muy rico de nuestra naturaleza, ¿no? Al final de cuentas es algo de la naturaleza. Es un orgullo prepararlo, es un orgullo comerlo y un orgullo seguir con este negocio de hace casi... Mi abuela tendría que ya como 90 años. Hay cosas que también tenemos que probar, todas las culturas, ¿no? Pero yo creo que nuestra cultura y nuestra comida no se compara con ningún país del mundo. ¿Vienes de comunicación social? ¿No vienes de la alcaldía? ¿Qué le doy, mi reina? Sí, mi reina. Un platillo muy, ese sí, ancestral, el michimole. Que antes los aztecas se lo comían con el pescado de acá del canal, el ajolote y la rana. Ese está basado con acelgas, lleva tomate, chile y el pescado, la rana y el ajolote. Entonces, pues sí, acá en Xochimilco, pues sí, pues se rehúsa a morir, ¿no? Sí, todo esto, pues sí. Que sí es trabajo, cuesta bastante, ¿no? Pero pues sí, lo estamos, le estamos echando ganas más que nada. Aquí nosotros seguimos conservando nuestras recetas y la verdad, aquí en Xochimilco tenemos una zona especial donde se va a pescar para hacer el michimole o el clapique de pescado. Nosotros seguimos comiendo eso. Ahorita el ajolotito ya no, porque ya es una especie endémica que ya la cuidan. Seguimos preparando nuestras pepitas de chile, que ese ya es un platillo que ya le gustaba a nuestro último emperador, era lo que le preparaban para comer y era uno de sus favoritos. Pero aquí en Xochimilco todavía la seguimos conservando esas recetas. Para que no se peleen, ya le estoy haciendo a cada quien su quesadilla, ¿eh? Por eso ya están acá. Reconozco que el maíz no es una planta que existe. No te la encuentras. El maíz no existe en la naturaleza. El maíz es una planta que creó el hombre a través de un proceso muy largo evolutivo que viene del teocintle, que es un maíz silvestre.
¿no? Pero el teosinte no nos lo comemos. Lo que nos comemos es esa derivación de un largo proceso de creación, tal cual, de una especie alimentaria como es el maíz. El maíz como columna vertebral de nuestra alimentación y como una de las aportaciones culturales más importantes de los hombres de esta parte del mundo, a mí me parece nodal. Y después creamos las maravillosas historias en donde fuimos hechos con maíz, ¿no? Como les dice el Popol Vuh, que es siempre como la leyenda de batalla, ¿no? Que siempre decimos, es que en el Popol Vuh se menciona que el hombre es hecho de maíz. Nosotros creamos esa planta y vivimos de ella. El maíz de acá de Xochimilco es diferente a los demás porque acá es maíz chinampero. Es diferente. Llegó el momento de que nos querían meter semillas transgénicas del maíz. Estuvimos en un proyecto que se llamó Sin Maíz No Hay País. Que nosotros estuvimos ahí por parte del colectivo Amapola del Sabor. Estuvimos ofreciendo todo lo que deriva del maíz, desde los tlaxcales, tamal de elote, los esquites, elote hervido. Aquí en cada temporada comemos lo que hay. Ahorita es el tiempo de la flor de calabaza, que despertamos, nos venimos a almorzar, después a trabajar, y digo, ahora como, ¿qué voy a comer? Bueno, ahora como que se me antoja un chilito verde con flores de calabaza, carnita de puerco y picosita con unos frijoles peruanos. Eso es lo que nosotros, pues nos sale de un de repente. No estamos pensando de un día para otro, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, aquí que vemos que los quelites, pues vamos a hacer unos frijolitos con unos quelititos, unas quesadillitas. Van agarrados de la mano, sí, van agarrados de la mano. Inclusive puedes sembrar tu maíz y una mata de calabaza o tu frijol. Y sí, ahora sí que se escalona uno y se puede ir sembrando así. El maíz. O sea, imagínate crear una planta. Eso a mí me parece verdaderamente así, para pararte los pelos. O sea, los hombres crean al maíz y a partir de esta planta se basa su alimentación, se basan sus sistemas de cultivo, como la milpa, ¿no? No hay milpa sin maíz. Puede haber milpa sin cualquier otra de sus ingredientes, pero sin maíz no hay milpa. Pues ahorita nosotros tenemos nuestra semilla, que es con la que sembramos y lo que vamos recolectando. Muchos dicen que sabe diferente esta masa que tenemos aquí a la de las tortillerías. Pero pues sí, porque se puede decir que esta es nuestra semilla, esta es nuestra vida. Diego, cuando empezamos a hacer a fonda, ¿no? O sea, nos encontramos con un problema de origen, que era cómo definir la ciudad, pues, o sea, como era un tema de decir, ¿de cuándo estamos hablando? ¿No? ¿Desde cuándo es la Ciudad de México? Yo creo que es fácil argumentar que en la época de Tenochtitlán ya había un ente que podríamos llamar la Ciudad de México. Estructuralmente y particularmente cuando vamos a hablar de la comida, me parece que hay algo ahí que cabe notar. No en todas las ciudades europeas era común la comida callejera y no en todas las ciudades europeas la comida se veía como un acto de convivio, ¿no? Pero la presencia de la comida en las estructuras de las ciudades prehispánicas y particularmente en la Ciudad de México se daba en las calles, se preparaba comida para llevar y se utilizaba algo parecido como pues como lo que ahorita conoceríamos esta comida rápida, esta comida preparada, tal vez el ancestro número uno del taco de guisado, de lo que podemos encontrar en la calle, ya existía desde antes de que llegaran los españoles, ¿no? Vamos, no es que sea exclusivo, es bien sabido que en China sucedía, que en la antigua Roma sucedía, pero son pocas las ciudades y tienen que ser bastante bien estructuradas para que se pueda dar esto, ¿no? Y en los primeros textos
Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Por ejemplo, se habla abiertamente del tipo de comida que se hacía. Ahora sabemos, y ya es más un poco cliché hablar de esto, de la experiencia del maíz en todas sus acepciones en este lugar, ¿no? De cómo la chinampa fue partícipe como de un modo de alimentación. Pásenle tlacoyos, gorditas, sopes, tacos, guaraches, ¿qué le damos? Pásenle, chicos, pásenle. Quesadillas, tlacoyitos, gorditas, sopes, tacos, guaraches. Yo creo que la cocina chilanga sí existe. Existe a partir de la ubicación de la ciudad. Existe a partir de pensar que es parte de una herencia imperial, de hecho, la Ciudad de México, México-Tenochtitlán, que acaparaba de todo el territorio con tributos, ingredientes de todos lados. Probablemente no había nada más que ajolotes, ¿no? Pero tuvieron la capacidad de jalar maíz, jitomate, chiles, chocolate, vainilla, todos los ingredientes que tú puedas imaginar llegaban a la capital de antes de los españoles. Para empezar, tenemos como un problemilla que atajar en el sentido de que no tenemos recetarios del mundo prehispánico, ¿no? Entonces, poder reconstruir la cocina prehispánica es un tanto complicado en el sentido de saber la receta, ¿no? Cuando revisamos más bien las costumbres y los hábitos alimentarios de aquellas personas del siglo XVI, del siglo XVII, podemos decir, claro, este es un sabor propio del mundo prehispánico. Esta es una textura propia del mundo prehispánico o este es un método de cocción que se utilizaba y se empleaba en tiempos antiguos. Eso sí lo podemos hacer. La Ciudad de México es la solución más extravagante a un problema. Algunos dirán que soluciona al fin. Otros festejarán la extravagancia sin darle utilidad práctica. El problema sigue. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ciudad? ¿Existe algún gesto culinario que la defina? ¿Existe algún método o técnica que la explique? Si lo pensamos como en técnicas, de momento de bote pronto se me ocurre esto de cocer al vapor, ¿no? Cocer al vapor es una técnica que se utilizaba mucho en el México prehispánico, no solo en la Ciudad de México, sino de manera general en Mesoamérica. Es una de las técnicas más utilizadas. Si yo me voy a la esquina en las mañanas, cuando voy a mi trabajo y voy por un tamalito, ese tamalito se sigue cociendo al vapor. Entonces, esa técnica todavía la podemos ver en todas las esquinas en la mañana cuando vamos al trabajo, a la oficina, la parada del metrobús. Ahí está todavía esa vaporera que sirve para cocer y para calentar los tamales. Ese es un ejemplo. La ciudad ha sido cocinada a fuego muy lento. Desde el privilegio del presente, uno puede dar cuenta de las constantes, de las tramas que vienen de lejos, quizá como las venas de un chile frito esperando darle sabor a un caldo de gallina. El Valle de Anáhuac es una tortilla que sucede cada que alguien nuevo llega, como si a cada nueva persona, nueva historia, la ciudad se convirtiera en otra, en algo nuevo, una receta distinta. El acto de comer en México Tenochtitlan y luego el México novohispano, la calle es la vida de la Ciudad de México, ¿no? O sea, incluso hoy estamos aquí en Teopepe, en el centro, y se meten los sonidos de una calle que se gobierna a sí misma, ¿no? Que tiene como un pulso sonoro, gastronómico, olfativo, sensorial, que es un poco ingobernable. Algo que sucedió aquí en México, pero no sucedió igual en todo el mundo, es que de algún modo las lenguas originarias no terminaron de disolverse, no terminaron de imponerse, ¿no? Hoy en día todavía hay, por más que el castellano sea la lengua principal de México y de la Ciudad de México, ¿no? Todavía no se han dejado de hablar muchas lenguas originarias. Pero cuando el idioma empieza a confrontarse, sucede un poco lo mismo que sucedió con la comida. Y así como los ingredientes originarios de la Ciudad de México se empiezan a mezclar con ingredientes europeos que vienen y llegan, el lenguaje predominante se empieza a mezclar también y se empieza a enriquecer. Entonces, un lenguaje de castellano que ya había sido fuertemente influenciado por los califatos, ¿no? Cuando llega acá se convierte en otra cosa. ¿Qué hay de identidad en esto? Bueno, así como no puedes controlar el devenir de la lengua, no puedes controlar el devenir de la cocina y no puedes controlar el tipo de convivio que se establece en el momento en el que la gente empieza a convivir de algún modo.
La Ciudad de México, desde el primer momento en que hubo este gran choque de culturas, se volvió quizás en la primera o una de las primeras ciudades cosmopolitas. En este primer proceso de globalización que conlleva este primer gran colonialismo español. Es decir, este gran puente que existe a través de los dos océanos, entre las Filipinas y España, pasando por México, se me hace un lugar fundamental para que se cultive una, si no es que la cocina más grande del mundo, ¿no? ¿Te pongo los palitos? Uy, así. En el virreinato, o sea, muy pocas personas podían documentar estos manuscritos, estos recetarios, y casi siempre vas a ver como una técnica como muy virreinal. Sí, ya empieza esa pequeña pista de lo mexicano, porque te puedes encontrar con algún guiso muy barroco, pero fíjate que ya tiene chilitos, ¿no? Pero fíjate que ya también tiene el uso de algún tipo de quelite. No es que ese mestizaje se dé de la noche a la mañana, pero ya se va integrando y se va entendiendo, ¿no? Y todo pues se va amalgamando de acuerdo a su tiempo. Yo creo que es una línea invisible en donde todo empieza a mezclarse y a formarse pues ese mestizaje, ¿no? Es decir, se nos olvida que lo que es hoy la Ciudad de México, hay muchos pueblos originarios dentro de ella. Es decir, por ejemplo, cerca de donde ustedes tienen el estudio de este canal, pues están pueblos como Tlacoquemecatl, como Joco, como tantos otros, que eran pueblos independientes. Yo sí soy de la idea de que sigue vivo, desde el comer tamales, porque luego dicen los especialistas, es que la cocina prehispánica, pues tendrías que viajar al tiempo, ¿no? A veces es como un término mal usado, como que es cocina indígena, ¿no? Pero siempre le dan la vuelta. Y la cocina indígena sigue viva, tanto que vas a la esquina y comes tlacoyos. Eso es cocina indígena que está documentado desde el Códice Florentino, ¿no? Por así llamarlo. No pasen por acá, niñitas. Impertinentotas. Impertinentotas. Para que vean las diferencias. Pero ahorita nomás déjenme hacer los tlacoyos. Pues tardan más. Sí. Ya está la salsita. Aquí nada más es cosa que prenda el tlecuil. Rápido. Nosotros ya lo tenemos, ahora sí que como medido mi manita. Es lo que agarra. Es lo que agarra mi manita. La bolita. Se abre. Los frijolitos igual. Y esto es. Decía mi abuelita, el comal no nos va a ganar, hija, ni vamos a hacer lo que diga el comal. Sí, abuelita, dice, aquí el comal es el que nos tiene que obedecer a nosotros. Pues no hay nada como nosotros que lo preparemos. Yo ya estoy acostumbrada a sentir esos, a percibir los olores, los ingredientes, los sabores más que nada, los colores de la comida. Pues es que de la vista nace el amor. Y eso es lo que nosotros les queremos mostrar. Miren los colores hermosos de las flores de calabaza, su chilito, su epazote, su cebolla. Ahorita es lo que vamos a almorzar. Échalo. Ahí les va, no se va a repetir. Ay, si ustedes pudieran percibir ese olor, la tele debe de agregar olores. Pues nosotros así del diario comemos. Todo nos enseñó mi mamá, que mi abuelita, yo me imagino que mi mamá, mi abuelita, nosotros somos 4 hermanitas y la verdad, mi abuelita se iba a vender a Jamaica y llegaba y nos decía que íbamos a jugar. Nos ponía a moler el adobo,
el nixtamal, para las tortillas, nos ponía a batir, decía que era todo un juego. Y ahorita yo les digo a estas niñas que también vamos a jugar a moler el nixtamal, sí, el maíz, es nuestra alimentación. Por ejemplo, el sope, pues nada más su salsita, cebollita, su queso. El tlacoyo, adentro sus frijolitos y sus nopalitos, su queso y su salsa. Sí, sí cambian los sabores. Y a lo mejor un día tenemos bisteces o huevo, digo, pues ahora voy a hacer unos sopecitos. Y a lo mejor a esta niña les digo al siguiente día, vayan por unos nopalitos y pónganse a pelarlos. Son los tlacoyos. O como ahorita tenemos flores de calabaza, son las quesadillas. O sea que no sabemos, pero lo comemos. Muchas veces hasta un sopecito, una tortilla con salsa y salecita, es lo que nos hace feliz aquí. Teniendo frijoles, ya, uno sabe ya, como que nos unimos con la tierra. Son sentimientos que ustedes los tienen que vivir para que sepan lo que nosotros sentimos al estar haciendo nuestras cosas. ¿Qué? Sí, mételes. Ay, me está regando agua. Entonces, de alguna forma, ya no es una ciudad para nada prehispánica, ni menos española. Es una ciudad mestiza que se crea y se recrea casi a diario. Exacto como la cocina tradicional mexicana. La cocina tradicional mexicana ya no es una cocina indígena. Por supuesto que sus ingredientes principales sí lo son. Maíz, frijol, chile, sobre todo esa trilogía, y otros son indígenas. Pero la cocina tradicional mexicana ya tiene de la mano absolutamente con lo tradicional, en los antojitos, por ejemplo, crema, queso, cebollita picada. Siempre todo lo decide el pueblo, ¿no? Cómo prevalece y cómo se hace del gusto popular. Hemos visto en un recetario antiguo que tenemos en la escuela, dice las cositas del maíz. Y ya cuando ves dices, wow, pues aquí es en donde empiezan los antojitos y es en donde empiezan a aparecer que las enchiladas, que algún tipo de quesadilla. Ya empieza la palabra quesadilla, desde otros recetarios más antiguos no aparece, y eso es como muy interesante. A final de cuentas, lo que nosotros ahora comemos es resultado de un mestizaje de varios siglos. Pásele guaraches, sopes, gorditas, quesadillas, pambazos, enchiladas, flautas, chilaquiles, pambazos, pásele. Pero al final son orígenes muy distintos que se van a conjugar de una manera. Claro. O sea, digo, ¿cuál es como ese código teatral, ese punto de vista, ese enfoque de la cámara, ¿no? que convierte las cosas en lo chilango? Estadísticamente es un lugar que podríamos llamarlo un corazón que bombea la sangre que proviene de todo el mundo, y siempre ha sido eso, ¿no? El mundo que se conocía en ese momento era este continente americano, tal vez, y toda la sangre que bombeaba en este continente pasaba por la Ciudad de México. La gente, las prácticas, las tradiciones, ¿no? La tradición oral, era en estos mercados en donde se empezaba a repartir. ¿Qué pasa hoy? El momento en donde se hace real la cultura es el momento en donde la comentas, y nosotros somos un pueblo que comenta mientras come. Estamos acostumbrados a convivir mientras comemos, a comentar mientras comemos. Yo creo que las grandes revoluciones del pensamiento y las grandes revoluciones militares se gestaron con un taco en medio en este país. Por eso aquí en México hay un acto de teatralidad en anunciar que viene la comida. Vienen los tamales, vienen los esquites, vienen los camotes, ¿no? Hay una anunciación de aquí es la comida, este es el centro de reunión, vengan todos a ver. Y la comida se anuncia con esto, con música como ahorita, se anuncia con timbres, con pitidos, con campanas, con grandes fiestas, ¿no? Porque ese va a ser el centro, este es el foco de atención. El foco de atención es donde está la comida, porque la comida en ese sentido es lo que somos. No, el panadero con el pan, ¿no? El panadero con el pan.
Esta ciudad tiene problemas para nombrarse. Sin embargo, lo chilango es un gesto reconocible, un picor familiar, una manera de comer los tacos, de pedir una torta cubana o sobrevivir las tragedias comiendo un bolillo lleno de esperanza. No sabemos explicar cuál es la receta de la ciudad, pero sabemos exactamente a qué sabe porque lo sabemos y punto. No lo explicamos, pero lo damos a entender. Nos dejamos de pelear por el queso en las quesadillas, pero defendemos la nomenclatura de los esquites y nos ofendemos si les dicen elote en vaso. ¿A qué sabe la ciudad? A quemado. Sabe un poquito quemado la ciudad. Fuerte, amargón, pero rico también. Pues yo creo que por toda la concatenación de sabores que hay allá afuera. O sea, creo que la ciudad es este monstruo, digamos, que llegan sabores de afuera y se los apropia y los transforma. Y los hace, o les brinda su propio sello, que es muy distinto o, digamos, inconfundible para con otros. O sea, la ciudad es este sabor, digamos, que no podrías definir a lo mejor, pero sí identificar. Entonces creo que ahí está el juego, en tratar de describir esto que claramente identificas, esta es la ciudad, pero no es tan fácil decirlo. Entonces esas huellas que tal vez nosotros no percibimos, ahí están, ¿no? Nos encanta cocer cosas a las brasas, ¿no? Pienso ahorita en los elotes y los esquites, ¿no? En estos puestecitos que se nos ponen, en donde por las noches está alguien, una buena mujer que está con su changarrito afuera de su casa o en la placita o donde se baja la gente del camión y vende esquites y vende elotes. Algunos cocidos hervidos, que es una técnica también que podemos rastrear del mundo prehispánico, y otros maravillosos que son suculentos también, en donde el elote lo ponen a las brasas y así se cocina. Este es otro ejemplo de técnica que se empleaba en aquellas épocas y que, a pesar del transcurrir de los siglos, seguimos utilizando y seguimos disfrutando en este siglo los elotes asados sobre un comalito o sobre las brasas, tal y como podemos inferir se utilizaba en la época prehispánica. El que es el rey del elote es el cacahuacintle. En primer lugar, porque este elote, como es de grano grande, es más resistente al calor de la lumbre, porque echándole las brasas o prendiendo el carbón es el que resiste para dorarse así como está. Ahorita ya está terminando el carbón. Estas son las brasas del carbón, está asando. Entonces, si no tuviéramos este elote, se imagina lo que pasaría. A mucha gente se le antoja el elote asado, pero que sea cacahuacintle. Yo considero que esto ya lleva más de 100 años en esta tradición de lo que es el elote, porque fue la abuelita, mi suegra, mi esposa, y ahora estamos aquí siguiendo todavía esta que es una tradición del elote. El chile atole lo preparo con lleva epazote, lleva chile verde como el que está ahí, serrano, y lleva masa y lo que es el grano del elote. Esa es la tradición del chile atole. Porque esto no se acaba la tradición de los antepasados. Y esto pues ahorita ya se come porque ya ahorita lo que se ha hecho es que ya la gente también ya se modernizó en comerse un elote, porque raro es el que dice dame un elote pero nada más échale chile y limón. Y ahora mucha gente lo prefiere con mayonesa, quesito, picante y todo eso ya preparado. Trabajamos nosotros lo que es natural. Los tamales no los hacemos con harina, los hacemos de puro elote. El chile atole, pero igual. El elote, el esquite, todo se les vende fresco, no les vendemos nada de acedo, nada de agrio, nada de eso. Y más que nada el sazón. Eso es lo que tengo yo, que me da mucho gusto de que la gente me dice, usted tiene buen sazón, porque nos encanta el chile atole, a pesar de que está picoso, pero sabroso. Después de crear el maíz, y con él una civilización poderosa, sofisticada y compleja, los mesoamericanos inventaron un proceso, otra vez, gracias a la observación y a la obsesión, que permitió que el maíz obtuviera una plasticidad prodigiosa.
la nixtamalización. Gracias a esta técnica, la gastronomía prehispánica creó su protagonista, la masa. Hay antes de la tortilla otras aplicaciones con maíz. Por ejemplo, el platillo más antiguo de la cocina mexicana es el tamal. El tamal lo puedes encontrar en todo el país. O sea, es todo un universo. Y ya ahora con estas pruebas de carbono 14 y toda esta tecnología que afortunadamente va cambiando el discurso, ¿no?, de la historia, pues ya descubren como más como hacia los mexicas, más como a estas épocas más tempranas, pues el uso de la tortilla. A un antropólogo, Eusebio Dávalos Hurtado, que hace como 60 años enlistó cerca de 800 alimentos mexicanos a base de maíz, la mayor parte antojitos, por supuesto. Ni un guarache, ni un taco es lo mismo que una flauta, aunque quieran decir que es lo mismo, no, claro que no. Tienen historias distintas y tienen también, importante en la historia de nuestra comida, tienen símbolos diferentes. La masa prefigura la comida de la ciudad y el país. La nixtamalización confirma el gesto. En México lo divino es una experiencia cotidiana y circular. Permanente, pues. Le dimos forma a los dioses para que terminaran de construirnos. Así como el maíz, la historia de la Ciudad de México es una quesadilla combinada entre la historia y el mito. Es un bocado que se come con paradojas y contradicciones, con fechas y suposiciones. Nosotros le llamamos que San Juan es el triángulo de las Bermudas. ¿Por qué? Porque colindamos con Xochimilco, Milpa Alta y Estado de México. Es la ciudad, pero es la ciudad rural que no conocen. Lo que es el proceso de nixtamalización. El primer paso es poner la olla con agua. Se le pone esta semilla de maíz, ¿sí?, que es una semilla criolla de aquí del pueblo. Y una vez que ya se pone en la lumbre y empieza a calentar, le vamos a poner cal. Sí, la cal se le pone ahorita para que ya cuando hierva, sí, ya ya tiene la cal y va ablandando. Para eso se le pone. ¿Y el proceso completo cuánto dura? Pues esta olla aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media. ¿Y luego se deja reposar? Ya se deja enfriar y hasta otro día lo utilizamos. No se utiliza el mismo día. Se deja reposar toda la noche para que mañana se utilice. Esperar que hierva y ya vamos a ir tentando el maíz para ver qué tanto va ablandando. Ya cuando vemos que la uña nos entra aquí en el maíz así, ya está el cocimiento. ¿Me vieron? La nixtamalización queda así. Este ya es un maíz nixtamalizado. No se lava, nada más se escurre y se lleva al molino para que tengamos esto, la masa ya de un maíz criollo nixtamalizado, que vean qué tipo de masa tenemos. No es necesario poner más cal ni nada. Con estas se hacen unas ricas tortillas, las podemos hacer ya sea a mano, quesadillas, sopes, lo que ustedes quieran, nosotros les podemos hacer. Sí, es el proceso de nixtamalización. Para que quede claro, nixtamalizar es la acción que hay con maíz, agua, cal y fuego. Es la técnica más importante de la cocina mexicana. Imagínate, si el Popol Vuh nos está diciendo que estamos hechos de maíz, desde ahí, para entender la importancia de este ingrediente. Ahora, ¿cómo surge esta tecnología? En los vestigios más antiguos de la nixtamalización, vemos que se nixtamalizaba y todavía se sigue haciendo con ceniza. Se hace en primera para ablandar el maíz y poder molerlo. En segunda para darle larga vida a lo que es la masa, ¿sí? Y poder conservar. Si yo les hago unas tortillas de estas,
Si las dejan enfriar bien y las meten a su refrigerador, les llegan a durar hasta 10 días. Y se desdoblan los nutrientes y se hace más elástica la masa, se hace más suavecita, tiene otro punto como ligeramente de amargor, conserva más la masa porque también es un tipo de conservador. Y bueno, hasta se me hace agua la boca de imaginarme una tortilla. Y eso es la nixtamalización. Es muy importante saber su origen y aplicarlo bien porque somos mexicanos. Y esa es la técnica más importante de la cocina mexicana. Me ha tocado ir 2 veces a Sudáfrica. ¿Por qué? Porque los sudafricanos consumen per cápita la misma cantidad de maíz que los mexicanos. Pero les falta un detalle. No nixtamalizan el maíz. Entonces, ustedes imagínense lo aburrido que es comer un maíz hervido, molido, hecho harina, y que da unos productos insípidos para el gusto mexicano, cuando pues tenemos las tortillas, tenemos los tamales, tenemos tantas cosas, pero además con otra cosa interesante. Al poner el maíz en cal, se mueren los hongos que contaminan al maíz. Y resulta que esto es cancerígeno. Y Sudáfrica tiene una alta tasa de cáncer del hígado y cáncer de riñón por estos hongos que son dañinos y que se podrían evitar simplemente nixtamalizando. Estos son vertientes de la cocina mexicana y de su trascendencia en el mundo en los cuales pensamos poco. Y nuestra alimentación, la alimentación de muchos de nosotros, se ha basado en el maíz y todas las maravillas que hacemos con él desde hace por lo menos unos, tal vez, 8,000 años antes de Cristo a la fecha. ¿Cuántos milenios tenemos comiendo maíz? ¿Cuántos de nosotros, si hacemos un recuento semanal, ¿no? Así de, el domingo voy a hacer mi revisión de qué comí en esta semana, pues vamos a ver que el maíz ahí está presente. Ya con otras muchas cosas más, pues, pero el maíz en alguna de sus versiones, ahí va a estar. Y la nixtamalización, obra y gracia de las divinidades, o haya sido como haya sido, esa técnica maravillosa lo que hace es potencializar las cualidades nutricionales del maíz. Que sea más digerible, que tenga más almidones, que pueda tener más calcio, que pueda tener un montón de cosas, ¿no? Pero esa técnica viene de la mano de nuestro ingrediente base, que es el maíz. Si transformamos nuestro maíz con la nixtamalización, qué maravillas podemos crear con nuestra cocina. Del Teocintle, los humanos crearon el maíz. Y luego del maíz, creamos a Dios y Dios nos creó a través de él. A los dioses nos crearon a través del maíz. Como si tuviéramos que haber un acto fundacional para poder crearnos míticamente, espiritualmente e históricamente. Lo mismo pasa con la ciudad. La ciudad la creamos para que después nos diera forma, ¿no? Yo creo que reconciliarnos con lo que somos en este presente, en este momento en el que se está creando tanta comida, en el que hay tanta gente habitando este lugar y esta ciudad, ¿no? Tiene que ver con aceptar el futuro que viene y con aceptar que el mundo es un ente cambiante. Y así como un día surge la moda de la torta de chilaquiles y milanesa, ¿no? ¿Quién sabe qué nos va a deparar la ciudad en el futuro? Pero lo que es cierto es que está evolucionando y es que está cambiando, ¿no? Este tiempo, el tiempo que vivimos, creo que es maravilloso. Ahorita está llegando una ola fuertísima de migrantes de Centroamérica, de Haití, se están estableciendo aquí. Dentro de 10 años, la mano de esta gente que va a ser de la Ciudad de México dentro de 10 años, ya no van a ser los migrantes extranjeros, van a ser los niños que nacieron de esa ciudad, de esos migrantes con sus tradiciones y con sus cocinas. ¿Qué cosas maravillosas nos van a traer en este momento? ¿Qué cosas van a aportar? De pollo. Exactamente. Y cómo eso se va a transformar al momento de ser pasado por un chilango. ¿Quién va a ser el próximo que va a agarrar estilos de cocina haitiana, ¿no? Y que las va a pasar por un trompo al pastor y que va a crear un nuevo platillo? Yo creo que una cosa muy bonita de la Ciudad de México es que se presta a que siempre haya un lugar a donde peregrinar para comer. Los chilangos podríamos decir que venimos de un peregrinaje y por eso nos definimos. Es gente que vino acá, ¿no? El pueblo de la mítica Aztlán peregrinó, llegó, migró hacia acá y empezó la ciudad.
Los españoles llegaron, conquistaron y luego una ola de españoles migraron también y llegaron. Y trajeron con ellos esclavos y otras razas y castas, ¿no? Y sobre eso, cada ola de migración hay algo que se va cambiando. Entonces, podríamos hablar de eso que tú dices, ¿no? O sea, forjamos la ciudad para crearnos a nosotros mismos. Y sí, esta ciudad no existía, fue construida y cuando existió tuvo que crear sus propios mitos fundacionales otra vez, tuvo que crear nuestro mito original, cómo nacimos, cómo nos creamos, ¿no? Solo que creo que los mitos originales tampoco son permanentes y van cambiando constantemente. Entonces pensemos ahorita que en nuestro acto de vivir, de comer y de convivir en esta ciudad, estamos creando los próximos mitos originales de los que van a haber surgido los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. En la CDMX existen algo así como 45,000 establecimientos de preparación y servicio de alimentos formalmente establecidos según el INEGI. Para darnos una idea, la ciudad de Nueva York apenas cuenta con 29,000. Es decir, para los chilangos la comida es una oportunidad de redención, una manera de elegir, al menos en ese momento, un mundo posible para muchos. Nunca sabremos el origen de lo chilango, será una referencia, una presencia poco clara pero poderosa, como la de un lago que nos determina pero que matamos hace cientos de años, una ribera que se fue moviendo hasta ser la frontera con el tiempo, un sueño de agua, una ciudad monstruo, una ciudad hermosa. La Ciudad de México es una promesa que nunca terminaremos de cumplir. Partimos de un lugar mítico buscando un águila y en algún momento ese islote era una promesa, ¿no? Es una ciudad que cumple promesas pero también comete traiciones. Es una ciudad que se ha edificado en piedra y luego sobre ella buscando eternidad, buscando permanencia, y mientras haya humanidad la fama de México Tenochtitlan permanecerá, pero también que es muy hija de lo inmediato, de la tiranía del presente, ¿no? O sea, una ciudad que tiene una piedra sobre piedra, pero que se fue descubriendo por accidentes, o sea... Impresionante, ¿no? Entender un poco que en estas mismas calles donde estábamos todavía hace 100 años llegaban ríos, ¿no? Esta historia, por ejemplo, de que mi bisabuela era una comerciante de flores que vivía en el pueblo de Xochimilco y que vendía en la Merced y remaba todo el tiempo para llegar a vender su producto. Las flores de Xochimilco llegaban por lago hasta la Merced y así se movía la comida también, ¿no? A eso nos referíamos en esta época prehispánica, cómo todo se articulaba por medio de canales, esta ciudad de agua, y cómo esta ciudad de agua pasó a ser una ciudad de asfalto. Yo creo que eso que decías un poco de la traición y de cómo es una ciudad que tiene ciertas promesas porque las tiene, tan las tiene que todo mundo viene a vivir aquí. Yo creo que es un momento interesante para plantear un pacto de reconciliación, ¿no? Entre lo que somos, entre cómo nos establecimos y cuáles son los orígenes de esta ciudad. Y en pacto de reconciliación, en lo que tiene que ver a la alimentación, pienso otra vez en recuperar parte de estos orígenes perdidos, digamos, ahora que están estos pequeños experimentos por rehabilitar los pocos canales que quedan en Xochimilco y en Tláhuac y recuperar la técnica de la chinampa y empezar a recuperar estos ingredientes, estas técnicas de cultivo, este amor por los productos que se producían en este lugar y que ahorita no se pueden producir en este lugar. Lo que comemos ahorita viene, probablemente la carne de los tacos que se hacen aquí viene de Estados Unidos, probablemente viene de criaderos que ya no son rastros, que fueron congelados varias veces antes de llegar a nuestras bocas, ¿no? Y entonces, ¿cómo recuperar esa riqueza? ¿Cómo volvernos a ser aliados de los productos que nosotros mismos producimos? Y cómo crear una vida en torno a una ciudad que pueda ser sustentable, produciendo su alimento y consumiendo el alimento que ella misma produce. Yo siento que eso es un reto bien interesante para el futuro y no para un futuro fatalista, porque me parece bien plausible. Vivimos en una ciudad extremadamente fértil, donde todo crece, ¿no? Y donde hay gente tremendamente amable y dispuesta no solo a comer, sino a preparar, a hacer, a involucrarse. Si no nos reconciliamos, no nos vamos a encontrar, sencillamente, ¿no? ¿Y reconciliarse con qué? Pues no con algo distinto de lo que siempre hemos sido, reconciliarnos con lo que siempre hemos sido. La Ciudad de México es un laboratorio cultural, gastronómico, social. Y entonces tenemos, si tú quieres, las más altas cocinas, restaurantes súper nice ahí en Polanco y cosas así, de todas las culturas que te imagines.
Y están los tianguis, están los mercados sobre ruedas, las fiestas patronales, porque Xochimilco tiene una fiesta para cada día, pero también en Coyoacán hay fiestas casi todos los días y uno lo pierde de vista porque te la pasas en el metro, en el metrobús, corriendo de acá para allá. Pero es una ciudad viva en términos culturales y muy fuerte. Un tamal tiene muchas maneras de ser visto. No es el tamal que vende la señora en el puesto en las esquinas en las mañanas, a los tamales que se siguen haciendo en la Ciudad de México para los cambios de mayordomía, para las fiestas de los santos patronos, cuando las señoras del pueblo se juntan para preparar los tamales que se van a regalar en la fiesta. Es maíz, es nixtamalización, pero es la historia de una comunidad que se vuelca en sus alimentos para dar distintos significados. Y sí, para mí un tamal, en este contexto comunitario, me da identidad, porque son los tamales que hacemos para la fiesta de la Virgen que tenemos en nuestra iglesia, pero también es el alimento que nutre, que le da energía a un obrero que se baja en la estación Pantitlán o en el Salto del Agua y que le llena la panza para trabajar y llevarle el sustento a su familia. Tiene un significado también importante, un significado cultural, familiar, identitario. Entonces la comida pues, es en términos culturales una demostración brutal de quiénes somos. Pues yo nada más me acuerdo cómo lo hacía mi abuelita. Yo digo, pues así lo voy a hacer. Porque así nos trataba mi abuelita. Y decía, órale, hijita, siéntense ya. Nos sentaba a las 4 y ya nos daba nuestra quesadillita, nuestra... Pues sí, cierto, son recuerdos. En la cocina lloras, en la cocina ríes, en la cocina te duermes, en la cocina haces todo. En la cocina pasas la mayor parte de tu vida. No la pasas en ningún otro lado. Sí, cierto. En la cocina te ríes cuando tu mamá te está diciendo, así no era, pero te lo dices de una forma con amor.